Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Una alegría, como siempre, empujar las puertas de la cocina de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarat. Como siempre, una vez más con vosotros para sacar el polvo a nuestros receptarios. Y hoy más que nunca pensamos que estamos ya en vísperas, en puertas de Rosh Hashanah. Queremos hacer lo mejor que tenemos para iniciar este nuevo año. Y por supuesto, las dos recetas de hoy, aunque pueden ser que sean quizá para algunos de nuestros oyentes tal vez muy simples, pero yo creo que vale la pena porque el resultado para mí es espectacular, ya veréis. Muy bien. Pues, si te parece bien, ¿queréis que empecemos con la pausa o anunciamos el primer plato? Pues tú eres el jefe, tú eres el chef, lo que tú quieras. Bueno, pues gracias por darme el testigo y por supuesto empezaríamos hoy con una sopa de gallina, una sopa de caldo de gallina, pero hecha crema, hecha velouté, como hacen los franceses. Muy bien. Dicho ya al anunciado, pues ahora sí que es necesario que ya intentéis que recoger vuestros apuntes propios que tengáis, vuestra libreta, vuestro bolígrafo, vuestro lápiz, y que prontamente empezaremos a explicaros esta sopa de gallina, muy sencilla, pero que, insisto, os va a encantar, porque tiene un secretillo muy personal, pero que es de un aprovechamiento extraordinario. Muy bien, pues hacemos esa pausa y aprovechen, como decía Pinchas, para coger lápiz y papel y anotar esta receta con sorpresa. Bueno, una sopita nunca viene mal, Pinchas. Vamos a ver, yo he dicho gallina, pero evidentemente puede ser pollo, por supuesto kosher. Sí. Todos sabemos, y para hacer un buen caldo de gallina, o por supuesto de cualquier otra carne, por su que sea cordero, que sea ternera, por supuesto, otras aves de corral que nos pueden servir, siempre se pone en agua fría para que las sustancias se vayan saliendo, por supuesto, de la carne y se queden depositadas en el medio acuoso, en este caso el agua. Normalmente un buen caldo no solamente emplearíamos obviamente la carne que hemos elegido, también se acompañan de hortalizas y verduras que son los condimentos propios que después el caldo pues va a absorber junto con el sabor propio de la carne. De ahí el resultado de un buen caldo, que este caldo después se convierte en una buena sopa. Por tanto, os puedo yo citar proporciones o cantidades, pero seguramente que nuestros oyentes tendrán la receta magistral de la casa de siempre, de la abuela, de la madre, y sabéis qué tipo de verduras o de hortalizas os gustan más. Pues por tanto, necesitaríamos un buen caldo de gallina. Yo normalmente lo que hago es cojo media gallina, la corto por la mitad obviamente, y en el caso cuando tengo pollo pues cojo pollo, y si no a veces hago un mix que puede ser un trozo de caldo un trozo de carne de gallina, ternera, de ternera, y mezclo las dos carnes. Muy a veces bien. y me da un sabor pues es diferente. Claro, de ahí lo del aprovechamiento también, ¿no? Que decías. Exactamente, pero el secretillo viene después. Vale. Fijaos bien el detalle, indispensable, por supuesto el puerro, un buen puerro blanco de estos carnosos, o dos, una buena ramita de apio. Pensad que el apio es muy potente a la hora de aromatizar. Sí. Y si es mejor este apio caballar que llamamos por aquí, por el Mediterráneo, no el celeri, este apio blanco que sí, que está muy bien para comer ensaladas, pero para aromatizar un buen caldo tiene que ser este apio verde. Esta cebolla perfectamente también necesitamos para enriquecer el caldo. Me encanta la zanahoria o incluso una chirivia, incluso un trozo de nabo. Estos nabos también son enriquecedores en cuanto al sabor. Todas estas hortalizas, evidentemente,
darán un gusto especial a la carne, al sabor de la carne que va a soltar durante la cocción. Pinjas, perdona, esta formulación vegetal nos sirve para hacer un caldo de verduras también, ¿no? Hombre, por supuesto, si vosotros queréis hacer un caldo vegetal sin carne, pues evidentemente esta sopa sirve perfectamente. Claro, para los vegetarianos o los veganos. Exactamente. Pero a tu sugerencia o a tu petición tendríamos que añadir, yo recomiendo que pongáis en el caldo 2 piezas de shiitake seco, lo que se conoce como lentinus edodes. ¿De acuerdo? Sí. El shiitake seco, que lo podéis encontrar en cualquier comercio oriental, por supuesto lo encontraréis perfectamente. Y en los mercados municipales de las grandes capitales, por supuesto también. Muy bien. Estos son shiitakes secos, naturales y evidentemente deshidratados. Obviamente lo que tenemos que hacer es limpiarlos, enjuagarlos, lavarlos bien lavaditos, y estas 2 piezas es suficiente para añadir con estas verduras para sacar un buen caldo de verduras, que también podéis aprovechar para ponerlo también en el caso de que pongáis solamente un cuarto de gallina, más las verduras y un shiitake. Ah, claro, muy bien. No pasa nada, al contrario, va a reforzar el sabor. Muy bien. Perdóname un pequeño inciso y recordatorio. El caso de las setas y concretamente el shiitake o lentinus edodes, que es el nombre científico, tiene un aporte muy importante de forma natural de glutamato de monosodio, que son potenciadores de sabor. Y esto nos ayudará a enriquecer el sabor del propio caldo. Mira, me has hecho sacar otro secretillo que no quería decir. O sea que esta receta viene con secreto doble. Por tanto, todos estos elementos irían en agua fría a la cacerola y a hervir, evidentemente un par de horas, mínimo 2 horas. Si son 3 no pasa nada. Lo que tenemos que controlar evidentemente sería en este caso el calor del fuego. Una vez que inicia el medio acuoso a hervir, bajamos la temperatura o la potencia del fuego para que evidentemente solamente mantengan un hervor suave y no vaya evaporándose todo el medio acuoso, que esto nos podemos quedar sin caldo. Hecho el caldo, fijaos que yo en este caso no hemos dicho nada de sal. Ya. ¿Podéis poner un poco de sal? Sí, no hay problema. ¿Que lo queréis hacer sin sal para después reforzarlo cuando hagamos la sopa? También, no hay ningún problema. Durante estas 3 horas, yo recomiendo que no dejéis las verduras 3 horas cociendo. Yo lo que os recomiendo es que durante la cocción, a medida que las verduras estén cocidas, con una espumadera las recogéis y las sacamos de la cacerola. Porque estas verduritas, esta zanahoria, esta chirilla, este nabo, esta cebolla, incluso le podéis poner unas hojitas de col si queréis también. Estas verduritas cortaditas en dados pequeños nos van a guarnecer la sopa. Muy bien. Bueno, dicho esto, tenemos el caldo hecho y ya tenemos las verduras separadas. ¿Qué tenemos que hacer? Esto os recomiendo que lo hagáis 2 días antes o 3 días antes o un día antes, porque este caldo hay que colarlo y depositarlo en la nevera, en el armario frigorífico, con un objetivo principal: que toda la grasa sólida propia de los animales en el cual hemos hecho el caldo se nos vaya a la superficie y se nos cuaje, como si fuese manteca. Sí. Fijaos, para que entendáis el concepto, textura de mantequilla, de margarina, Sí. Estas grasas sólidas. ¿Qué pasará? Que esta grasa sólida la quitamos una vez que se ha consolidado y será la grasa que emplearemos para hacer la velouté. Anda, que ese es el truco maravilloso. Claro, y no tienes que utilizar ni mantequillas, ni aceites, ni nada. Natural, el propio caldo se va a encargar de aportar los elementos que necesitamos para hacer la sopa. Por tanto, ya hemos separado la materia grasa, en este caso solidificada, que necesitaríamos más o menos para 1 litro de caldo unos 60 gramos de grasa y unos 40 gramos de harina
para hacer el rouge, la velouté, como llaman los franceses. ¿Y cómo hacemos esto? Fijaos bien. Cogemos la grasa solidificada, la metemos en una cazuela, la ponemos a derretir, incorporamos estos 40 gramos de harina, removemos la harina con la grasa para que nos quede este rouge, como llaman los franceses, y vertemos este litro de caldo, que es la cantidad que hemos utilizado, para que nos quede una sopita cremosa, como si fuese una cremita, ¿me explico? Sí. Y que evidentemente cuando esté cocida le incorporamos obviamente los daditos de las verduras que hemos cocinado, más los tropezones de carne, que podemos haber evidentemente haber sacado si hemos de la propia gallina, cortadito a pequeñito, y hay gente que suele hervir aparte unos fideos de pasta para mezclar. Es decir, estamos delante aproximadamente de como si fuese una sopa minestrone italiana. Estaba pensando con el tomate. Con el cuerpo del líquido espeso. Muy bien. Pinjas, te preguntaba que como cuánta agua tenemos que poner a hervir para conseguir 1 litro de caldo. Bueno, más o menos, a ver, la cantidad de caldo, por supuesto, va en función a la cantidad de carne que utilizas. Sí. Normalmente 1/4 de gallina podemos utilizar 1,5 litros de caldo. Vale. Perdón, de agua en este caso. Sí. Si ponemos media gallina con más o menos unos 3 litros, porque tenéis que pensar que durante 2 horas, 3 horas de cocción, estos 3 litros se convertirán en 2. Vale. Aunque bajemos la intensidad del calor del fuego. Vale, muy bien. Pues hacemos una pausa y volvemos enseguida para ofrecerles la segunda receta. El siguiente plato. Eso. El siguiente plato que ya lo podemos anunciar, si te parece bien. Sí. Es un pescado al horno típico, necesitamos algo de cabeza. Para Rosh Hashanah, claro. Para Rosh Hashanah, y evidentemente muchas comunidades utilizan el pescado y otros les encanta pues utilizar el cordero, como las comunidades sefardíes del norte de África. Pero bueno, vosotros tenéis que elegir. Vale. Yo os propongo un pescado con cabeza perfectamente, que estaréis más, posiblemente tengáis más facilidad y más bajo coste. Ahora volvemos. Venga, vamos para allá, volvemos después. ¿Tipo de pescado a gusto del cocinero o la cocinera? Por supuesto. A ver, hoy en día, pues, con las nuevas tecnologías, pues, las piscifactorías, pues, hacen que evidentemente el pescado salvaje ya se pueda tener un poco domesticado. Es una de las cosas que evidentemente, pues, hay facilidades para poder conseguir pescados, por supuesto, a cualquier tamaño y a unos precios bastante razonables. Sobre todo los que son, diríamos, de ciudades de interior. Obviamente, los que tenemos el privilegio de vivir en costa, tenemos más oportunidades de poder saborear pues, los pescados salvajes que nos da los propios mares o los propios océanos. Y evidentemente, si nos trasladamos al otro lado del globo terráqueo, pues las particularidades de las especies son diferentes que podemos encontrar en el Mediterráneo, obviamente, y por supuesto incluso en el Atlántico. Dicho esto, yo calculo que se puede hacer un pescado de ración por cabeza, por persona, por comensal. ¿Y cómo hay que calcular esto? Obviamente, si me permitís una pequeña sugerencia, la mayoría, por ejemplo, pescados como las lubinas, las doradas, las corvinas, son pescados evidentemente que las podemos encontrar de ración. Tenéis que calcular por persona, obviamente, que la dorada pese unos 400 gramos, 400, 350. ¿Por qué? Simplemente porque hay una pérdida ósea, que no es carne, que normalmente oscila entre el 45 y el 50% del peso total. Serían espinas, piel, escamas y, por supuesto, cabeza. Bueno, la parte ósea de la cabeza. Por tanto, si calculamos una dorada de 400 gramos, sabremos que comeremos 200 gramos de carne pura y dura. Bien. Es una forma de calcular. Por tanto, no cojáis pescaditos de 200 gramos porque os quedaréis con hambre. Vale.
Tenemos el pescado seleccionado, solamente me quedo con el nombre de palabra pescado, elegís qué tipo de pescado, más o menos por persona 400 gramos si son pescados individuales. Otra cosa es que tú quieras coger un pescado grande y que después sacas las supremas, vas cortando fragmentos más o menos de 180 gramos de pulpa de pescado por persona. Esto también mucha gente lo hace cuando tienen niños pequeños y gente mayor, porque por las espinas. facilitar la degustación del plato sin ningún tipo de obstáculo. Muy bien. Necesitaríamos en este caso, por supuesto, unas patatas que vamos a cortar en rodajitas finitas y que, fijaos bien, le damos un golpe de calor en una sartén con un poco de aceite. Puede ser un aceite de semilla, por supuesto nosotros nos vamos al aceite de oliva virgen, pero evidentemente en otras comunidades lejanas del Mediterráneo pues utilizan otros aceites vegetales que evidentemente son aptos para nuestro consumo y que evidentemente conocéis perfectamente, incluso mejor que yo, pues este aceite sirve perfectamente. Pero ¿qué nos interesa? Simplemente darle un golpe. Cuando decimos un golpe se trata de hacer una media cocción. No hay que freír la patata que nos quede caramelizada ni dorada, simplemente que nos dé un poco de reblandecerla un poquitín. Vale. Esta patata evidentemente será la base en el recipiente donde vais a colocar los pescados enteros o fragmentados. Ese pescado que va entero o fragmentado se tiene que sazonar con sal, pimienta y un poco de pimentón. Pero fijaos bien, no ponemos limón. En Rosh Hashanah las aceitunas negras no se ponen, los ácidos no se utilizan, hay que endulzar la comida. Recordad estos detalles que a veces, al ser una época del año, pues que se nos olvida, he puesto su limón. Bueno, no pasa nada, pero lo suyo es un ritual tradicional que hay que respetarlo, el que pueda respetarlo, el que no, por supuesto, tiene libertad de movimiento. Tenemos colocado ya estos trozos de pescado, evidentemente, y encima de la patata. ¿Y qué hacemos ahora? Fijaos bien, cogemos 2 puerros, más o menos, unos 3 tomates maduros, un manojito de acelgas o espinacas, una buena cucharada bien colmada, bien llena de perejil cortadito pequeño, unos 4 dientes de ajo también, todo esto picadito, unos 30 gramos de piñones. Espera, que vas muy deprisa. 4 dientes de ajo. Acelgas o espinacas. Espera, después de las espinacas... O acelgas. Sí, después había otra cosa. Una cucharada bien colmada de perejil picado. Muy bien. Los dientes de ajo ya hemos citado. Sí. Unos 30 gramos de piñones. Más o menos. Sí. 50 gramos de uvas pasas. Ahí está el detalle del dulzor de este plato. Parte de este aceite que hemos utilizado para freír un poco las patatas y también una cebolla de estas moradas o blanca o cebollita tierna. Todo esto, todas estas verduras cortaditos a cuadros pequeñitos. Lo mezclamos bien mezcladito. Sazonamos con una pizca de sal y un poco de pimienta. Más este aceite que más o menos un decilitro, 2 decilitros de aceite que hemos utilizado para freír. Sí. Podéis poner también un poco de pimentón dulce y esto lo esparcimos sobre los lomos del pescado. Tapamos todo el pescado con esta verdura. ¿De acuerdo? Añadimos un poquitín de pan rallado o harina de matzá, y esto junto con un vasito de vino blanco, que podéis poner también dentro del recipiente, se va al horno a cocer. Sí, evidentemente el horno tiene que estar calentado a 180-200 grados y aproximadamente, para asegurarnos una cocción completa en todo el conjunto, yo calculamos unos 30 minutos de cocción. Muy rápido. Sí, pero para facilitar que no se nos resqueme la superficie, podéis tapar el conjunto con un papel de aluminio, por ejemplo, no pasaría nada. Vale. ¿De acuerdo? Y si queréis verificar el punto exacto de la cocción, procurar hincar con un mondadiente la parte más gruesa del pescado, y que enseguida sacáis y veis que está caliente, significa que está cocido. Si está frío,
prolongamos la cocción unos 10 minutitos más, y un pescado al horno pues delicioso, sabrosísimo, y que evidentemente la gran duda que yo tengo es esto, si lo hacemos con supremas de pescado o con el pescado entero. Por supuesto, pescado entero, tendremos el pescado con la cabeza y evidentemente es más de año nuevo. Exactamente. Muy bien. Y espero que podáis aplicarla para esta próximas festividades. Bueno, pues seguro que muchos de nuestros oyentes lo hacen. Por favor, que nos lo cuenten, que desde que nos escribió Gloria, a la que le mandamos un beso, también a nuestros amigos de Pamplona, que también nos escribieron, bueno, pues no hemos recibido más comunicaciones. No sean tímidos y cuéntenos qué tal les salen las recetas de Pinjas Benabram. Bueno, esperemos que sean todo un éxito para todos, y de verdad os deseo un Shabbat Shalom próximo fantástico, y por qué no, por supuesto, ya que el inicio de estas fiestas de Rosh Hashanah sea lo más exitosa que nos podamos imaginar. Igualmente para ti, Shabbat Shalom, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.